Bienvenidos hermanos a un podcast más de Mateo. Hoy toca el capítulo 3, la sección número 2, la sección B, donde hablaremos sobre el bautismo de nuestro Señor Jesús. Ahora vamos orando a nuestro Señor para que seamos guiados en el Espíritu para entender de lo que vamos a hablar más adelante. Padre mío, gracias Padre Santo por acordarte de nosotros y levantarnos este domingo, esta mañana. Tu Padre que estás en tu trono, que estás en tu reino. Tú que nos miras y que estás en control de todas las cosas, Padre. Te ruego, mi Señor mío, que tengas hoy misericordia de todos nosotros y nos puedas ministrar a través de tu palabra de lo que nos trata de decir este capítulo de Mateo, esta sección B del capítulo número 3 de Mateo, para que pueda llegar a nuestros corazones y pueda haber una transformación en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, vamos a iniciar con el escuchar la palabra de Dios en el capítulo 3, sección B. El bautismo de Jesús. El libro de Mateo, capítulo 3b, podcast número 5. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué les pareció, hermanos, la lectura de lo que vamos a hablar en este día acerca del Evangelio de Mateo, capítulo 3, sección B? Esta sección conlleva desde el versículo 13 hasta el versículo 17 del capítulo 3. Es la última parte y es la parte donde se habla del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como hemos escuchado, mientras Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán, Jesús se acercó a él para ser bautizado. Este es el momento, hermanos, cuando inicia públicamente el ministerio de nuestro Señor Jesús. En la época de la ley judía, los sacerdotes que ministraban en el templo debían tener por lo menos 30 años de edad cumplidos hasta los 50 años por decreto según Números 4 para poder iniciar el trabajo en el templo. Pero nuestro Señor Jesús, debemos de entender que no tenía la obligación de cumplir este decreto, ya que era solamente para los levitas. Y nuestro Señor Jesús era judío. En el caso del rey David, el rey David inició su reinado a los 30 años, según nos dice la segunda carta de Samuel, pero esto no era un decreto, no era una obligación que a los 30 años todos los reyes debían de iniciar su reinado. Esto yo más bien creo que es como un paralelismo de nuestro Señor Jesucristo con David. Pero lo que la Biblia nos dice es que Jesús inició su ministerio alrededor de sus 30 años, según nos dice Lucas 3:23, y se acercó a Juan para ser bautizado. Mas Juan se oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado de ti, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Aquí podemos ver que Juan conocía la santidad de Jesús, ya que Juan bautizaba para arrepentimiento, según vimos en la primera parte, en la primera sección de este capítulo, en el podcast anterior, y Jesús no tenía de qué arrepentirse. Más bien, Juan necesitaba el bautismo de Jesús en el Espíritu Santo, pero la respuesta de nuestro Señor Jesús tranquiliza a Juan. Jesús le dice: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Nuestro Señor Jesús es nuestra justicia. El bautismo de nuestro Señor Jesús representa la identificación con su pueblo, con un pueblo pecador, tomando Él nuestro lugar como hombres pecadores para que su justicia, o para que en su justicia seamos aceptos por el Padre, en su perfecto caminar por este mundo, siendo este acto, el bautismo, la prueba de todo creyente de creer en Cristo Jesús. Marcos, en su Evangelio, en el capítulo 16, versículo 16, nos dice: El que crea y sea bautizado será salvo. Al creer nosotros en la justicia realizada por Jesús,
Al creer que su pie jamás tropezó y que siempre fue digno ante el Padre hasta la muerte y muerte de cruz, como nos dice Pablo en su carta a los Filipenses. Déjenme leerles esta parte. Tenemos que irnos a Filipenses, al libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. Dice así la palabra de Dios: el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es lo que nos dice Filipenses en el capítulo 2, versículos 6 al 11. Entonces, al tomar nuestro jefe en mando, nuestro Señor Jesús, el bautismo como una identificación con su pueblo pecador, nos llama a todos nosotros como creyentes en Él a llevar el mismo acto. No porque nos hagamos salvos en el bautismo, sino porque el bautismo de Jesús en su muerte de cruz y en la resurrección nos da vida eterna. No desprestigiemos este honor de ser bautizados, hermanos. Bautizados en público primeramente, como Él lo hizo. Bautizados también conscientes de nuestra fe en Él. O sea, no bautizados simplemente por bautizarlos. O sea, no niños sin conciencia. Estamos hablando del bautismo de bebés. O sea, no hay conciencia, sino que con conciencia de fe ser bautizados, como Él lo fue. Y también bautizados para honrar su nombre, que es, sobre todo nombre, para honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro jefe en mando. Una vez sumergido nuestro Señor Jesús en las aguas, cuando se levanta nuestro Señor Jesús, cuando sale de las aguas, he aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. No solamente Jesús vio esta aparición corporal del Espíritu Santo en forma de paloma, sino que fue una evidencia para todos los que estaban presentes. Juan testifica en el Evangelio de Juan el Apóstol que él vio el Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Esto lo vemos en el primer capítulo del Evangelio de Juan, versículo 32. Y déjenme ampliarles esto. Una vez escuché a un pastor, ahora no recuerdo su nombre, pero habló acerca del bautismo de Jesús y lo comparó con Génesis 1:2. Con Génesis 1:2, que nos dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Cuando se usa esta palabra se movía, implica un aleteo, como cuando vemos el aleteo que hace una paloma o un ave al estarse bañando en un estanque de agua. Ese movimiento, ese revoloteo, ese es el revoloteo que seguramente Juan y todos los que estaban allí presentes vieron alrededor de Jesús. Imagínense el revoloteo cuando Jesús se levanta y hay un revoloteo alrededor de nuestro Señor Jesús y se posa sobre nuestro Señor Jesús el Espíritu Santo. Me gustó mucho, quería simplemente comentarlo porque me agradó la visualización que tú puedes obtener al momento de comparar Génesis 1:2 con lo que sucedió con nuestro Señor Jesús, tanto en el inicio, cuando Dios crea el mundo, cuando Dios dice hágase la luz, hasta el momento en que Jesús viene a ser el Hijo de Dios llamado por nuestro Señor para hacer la salvación a todos nosotros. Dice también nuestra porción de las escrituras que estamos leyendo: después hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nuestro Señor Jesús fue un hijo obediente a su Padre, y Dios se complace con aquellos que son obedientes. Y esta voz del cielo no es nada más que la confirmación de Dios el Padre de que este hombre es su Hijo amado y el único que complace su exigencia de santidad, por lo cual nosotros nos vestimos de santidad lavando nuestros ropajes con la sangre del Cordero de Dios, para ser tomados dignos ante la santidad de su majestad, ante Dios en su trono. También tenemos que recordar que toda voz del cielo, cuando es de Dios, es porque se pronuncia palabra de Dios. Mateo sabía esto, y este libro fue escrito para alcanzar a los judíos de la época, y yo creo que también a cualquier persona de esta época. Y obviamente esta no es una excepción.
Dios, cuando pronuncia este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, precisamente está teniendo dos referencias bíblicas. Dios está hablando de la palabra de Dios y tenemos dos referencias bíblicas. Una la observamos en el Salmo 2, versículo 7, donde Dios decreta que Jesús vendrá como rey. Es más, vamos a leerlo. No tenía pensado leerlo, pero vamos a leerlo. Bien, aquí estamos en el Salmo número 2, versículo 7, y vamos a leer del 7 en adelante. Es un hermoso salmo. Dice: ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento. Recibir amonestación, oh jueces de la tierra. Adorar al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Qué bonito nos habla este salmo, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo... Aquí vemos cómo en este salmo Dios decreta que Jesús vendrá como rey. Mientras que en la otra observamos en Isaías, la otra referencia que tenemos nos muestra en Isaías 42, del 1 al 9, se presenta a nuestro Señor Jesús como el siervo del Señor. Vamos a leerlo también para que no se queden con las ganas de escucharlo. El capítulo 42, del versículo 1 al 9. Bueno, ya estamos aquí en el capítulo 42, versículo 1, y dice: He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo montesino. Con fidelidad traerá justicia. No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia, y su ley esperarán las costas. Así dice el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y de lo que ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. He aquí, las cosas anteriores se han cumplido, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que sucedan, os las anuncio. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito esto que nos habla Isaías, esta palabra de Dios. Y precisamente nos habla de la venida de nuestro Señor Jesús, pero como un siervo. Como el siervo que viene a rescatar, a sacar a los presos, a rescatar a los que están en tinieblas, a abrirle los ojos a los ciegos. Todas estas obras que sabemos que nuestro Señor Jesús nos hizo cuando vino aquí, cuando estuvo con nosotros como hombre. Es por lo que Él cumple precisamente estas escrituras, de las cuales no se habían predicho desde hace muchísimos años antes de que naciera nuestro Señor Jesús. Bien, hermanos, el bautismo de nuestro Señor Jesús es y será único. Es donde observamos la Trinidad en perfecta armonía. Es como dijo J.C. Ryle, allí estuvieron manifiestamente presentes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como también toda la Trinidad, la que al principio de la creación dijo, hagamos al hombre. Hermanos, es digno y muy digno el bautismo. Jesús inició su ministerio desde ese momento y nosotros iniciamos nuestra vida cristiana desde ese momento. Aunque nosotros no veamos con nuestros ojos que el cielo se abre o que el Espíritu de Dios desciende sobre nosotros, ni la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado, al cual yo tengo complacencia, créanme que esto se repite. Si tenemos fe genuina en Jesús y el acto lo hacemos con fe, hay fiesta en el cielo y en la tierra. Y la obra perfecta de Jesús es imputada a ti por los siglos de los siglos, hermano. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Un podcast más, un capítulo más, avanzando en el libro de Mateo. Y que Dios los bendiga, hermanos, en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, nuestro Señor Cristo Jesús. Amén.